Hola, bienvenidos a todos a bibliatogo.com. Nuestro curso de formación está orientado a todas las personas que se han hecho cristianos y quieren darle fundamento y visión a lo que ahora es una decisión de vida. El ser cristiano es una decisión de vida y siempre implica tener una visión clara de Dios como Padre, comprender la misión que Él nos ha dado a través de un nuevo propósito, el de servirle, honrarle y alabarle, y una mentalización acerca de nuestro destino que es eterno. En bibliatogo.com estamos muy contentos de todas las personas que todos los días se suscriben a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage en Facebook y a quienes se registran para ser parte de esta comunidad maravillosa de bibliatogo.com. Yo le invito a usted para que comparta esta visión con otras personas y que muy pronto, ¿por qué no?, podamos ser una gran comunidad de estudio bíblico a nivel de Latinoamérica y todos los países hispanoparlantes. Bienvenidos todos entonces. Hoy estaremos trabajando un tema muy especial acerca de la salud espiritual. Por eso quiero invitarles para que hagamos una pequeña reflexión a manera de introducción y entendamos qué es esto de respirar en salud, la salud en mi espíritu como factor clave. Así como nuestro cuerpo, a través del sistema respiratorio, que todos lo conocemos y lo aplicamos, oxigena y descongestiona la sangre y elimina las sustancias que no le sirven y le perjudican. Así Dios ha provisto la respiración espiritual como la forma a través de la cual usted y yo vamos eliminando de nuestra vida el tóxico del pecado. La perfecta comunión con Dios, al disfrutar de su compañerismo, de la relación y de la comunión permanente, es el factor clave para que cada uno de nosotros pueda gozar de una experiencia permanente y maravillosa de salud. Este fluir de salud se interrumpe cada vez que en un acto consciente de mi voluntad admitimos pensamientos, actitudes o conductas que violan los principios directos de Dios. ¿Cómo llama esto a la Biblia? La Biblia lo llama pecado. A todas las acciones que son generadas por una actitud de desobediencia a las normas de salud dadas por Él para nuestro provecho y para nuestro bienestar. El pecado tiene la particularidad de colocarnos en desarmonía con la fuente de salud y en una desventajosa oposición frente a ella. Es decir, el pecado básicamente lo que hace es separarnos de la fuente de salud que es Dios y aparte de eso nos coloca en una posición que es contraria a los planes que Dios tiene con nosotros. Ahora bien, el pecado puede ser definido como la falta de compañerismo o amistad con Dios. El pecado puede ser definido como la actitud activa o pasiva en contra de la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando mi espíritu cobra vida, fruto de recibir a Cristo en el corazón, yo debo empezar a respirar en salud. Ahora bien, cuando yo, ahora que he recibido a Cristo, no elimino de forma permanente esos elementos tóxicos del pecado, pues poco a poco mi espíritu se deteriora, aparte de mi comunión y mi relación con Dios, y entro a tener una posición desventajosa frente a la verdad y propósitos y planes de Dios. Entonces, el pecado es importante comprenderlo a la luz de que como cristianos nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Cuando nosotros como seres humanos cedemos el control de nuestra vida a Cristo, recibimos vida en nuestro espíritu. Y a partir de ese momento se establece una relación eterna con la fuente de salud, que es Dios, lo cual genera, pues, claramente una gran expectativa por la obra restauradora. Y empezamos a disfrutar de esa relación maravillosa con Dios. Sin embargo, el yo destronado, cuando mi vida la dirigía yo, y ahora ese trono ya no es ocupado por el yo, sino que es ocupado por Cristo, el yo
destronado vivirá en una permanente pugna, en una permanente pelea, tratando de adquirir nuevamente el control de la vida. Claramente, el yo de vez en cuando consigue, digamos ocasionalmente, este control, por lo que nuevamente peca y como consecuencia nuevamente aparece el conflicto, aparece la enfermedad, ¿producto de qué? De la vida egocéntrica. Yo quiero invitarlos a ustedes para que entendamos esto mucho mejor en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Y vamos a analizar una escena interesante en el versículo 22 al 24. Dice la Biblia, el apóstol Pablo expresa: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo descubrió que aunque su yo, el yo que había dominado su vida durante tanto tiempo, que aunque su yo había sido destronado, le había sido quitado el trono del corazón a ese yo seguiría permanentemente en una pugna, en una pelea, tratando de adquirir nuevamente el control de su vida. ¿Qué pasa entonces cuando el yo vuelve a tomar el control? Viene el conflicto y viene la enfermedad. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a respirar en salud permanentemente. Y más adelante vamos a estudiar ese tema del respirar en salud. Por eso, la persona que inicia su proceso de salud, cuando nace espiritualmente, está rodeado de toxinas que tratan siempre de destruir su vida espiritual. Y aquí, entonces, en la pantalla ustedes pueden ver 3 toxinas que son bien poderosas y en ocasiones nos pueden llevar a una vida de derrota espiritual. La primera de ellas es el mundo. El primer enemigo del cristiano se llama el mundo. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo con este mensaje. El primer enemigo, y muy poderoso, del cristiano es el mundo. Sus deseos, su vanagloria, su vanidad, todos los ofrecimientos que el mundo nos hace, terminan siendo entonces toxinas a mi espíritu. El segundo enemigo del cristiano es ¿cuál? El pecado. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuestra pelea entonces es espiritual y luchamos no con armas carnales o con armas de hombres, sino con nuestras armas espirituales. Y luchamos contra el mundo y luchamos contra el pecado. Y el tercer enemigo del cristiano es la carne. Y usted puede encontrarlo en Gálatas 5, versículos del 16 al 21, dice la Biblia: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestro tercer elemento tóxico como cristianos es la carne. Fíjese que estos tres enemigos son permanentes y continuos, no descansan. Nunca descansan, no toman vacaciones. Y usted y yo todos los días estamos expuestos a estos tres enemigos en nuestra vida espiritual. Por eso, cuando el pecado viene a nuestra vida, es importante que entendamos que la comunión se restablece mediante la respiración espiritual. Haga un ejercicio, por favor. Vamos a respirar físicamente. Y ahora vamos a exhalar físicamente. Cuando usted inhala, toma aire, sus pulmones se llenan. A esto es lo que nosotros denominamos inhalar perdón. Cuando exhalamos, lo que estamos haciendo es, exhalando es confesar. Estamos entregando a Dios. Inhalamos, exhalamos. Perdón, confesión. Cuando usted y yo, entonces, practicamos esto, la respiración espiritual consiste en exhalar, confesar e inhalar perdón. La confesión es estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice en su palabra acerca de mis actitudes, de mis conductas incorrectas. Esta respiración espiritual descansa sobre la base del amor y del perdón de Dios. Tenemos la seguridad de que Él es fiel y de que Él es justo. Que Él es fiel a sus promesas y justo al impartir perdón con base en la obra de Cristo. Yo le invito para que por favor leamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Es un versículo muy hermoso y quiero decirle por qué. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Usted quiere saber qué tan fiel y justo es Dios? Confiese todos sus pecados y ahí lo descubrirá. Inhalar, perdón, exhalar, confesar. Bien importante, ¿no? Yo quiero sugerirle a usted unos pasos que son necesarios para una adecuada confesión. Primero, vuélvase a Dios. Vuelva su rostro a Dios. Vuelva a ser amigo de Dios. La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué especial, ¿no? Dios ha prometido que cuando nos volvemos a Él, Él perdona, Él limpia. Y si hemos pecado y nuestros pecados son como la grana, vendrán a ser entonces como blanca lana. Segundo, aceptar la acción. Si usted ha pecado, si usted ha cometido pecado, acéptelo delante de Dios. Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. ¿A qué nos invita la Biblia? A no pecar. Nos invita a volvernos a Dios. Nos invita
a temblar aún de respeto a Dios. No pecamos, no por miedo a Dios, no por miedo a que Él nos castigue, sino porque sabemos que eso puede impedir que sus planes se cumplan en nuestra vida. Tercero, arrepiéntase y dispóngase. Lucas 15:18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento trae consigo la disposición de cambio, el renovar las fuerzas, el quitar de nuestra vida aquello que nos hace pesados, que nos agrava, nos enferma y nos hace estar separados totalmente de Dios. Y cuarto, aprópiese del perdón. Y ya lo habíamos leído en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo este mensaje. Qué lindo es apropiarnos del perdón de Dios a nuestra vida. Qué especial es saber que podemos volvernos a Él, que podemos aceptar nuestros errores, nuestras acciones y que Él es fiel para perdonarnos. Qué bueno es saber que podemos arrepentirnos y que esto traerá salud espiritual, que esto traerá libertad espiritual. Y qué bueno es saber que Dios nos deja apropiarnos de su profundo y de su amor que es tierno. Por eso, yo quiero decirle a usted que, al igual que la respiración física, nuestra respiración espiritual debe ser continua, es necesaria y es automática. Es continua, ¿por qué? Porque debe fluir para que haya salud integral. Si usted y yo ahora mismo dejamos de respirar, seguramente en 5 minutos no estaremos vivos. ¿Qué pasa entonces cuando dejamos de respirar espiritualmente? Porque es necesaria para poder disfrutar esa experiencia de vida abundante que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué es automática? Porque entonces podremos tener y mantener una comunión constante con Dios. Tengo una pregunta para hacerle. ¿Conoce usted las características de un hombre o una mujer que ha recibido a Cristo en el corazón, pero que no practica la respiración espiritual? Bueno, tengo un gráfico que sé que lo van a entender apenas lo vean. ¿Ven esta flecha? Esta flecha que está aquí está así sencillamente porque en mi espíritu, el espíritu es el área del ser con la que me relaciono con Dios. Pero cuando yo no practico la respiración espiritual, vamos a colocar esta palabra aquí, mejor. Esto va a quedar grabado y es importante que quede bien. El pecado impide que yo tenga una relación con Dios. Ojo con esto. El pecado impide que haya una relación de intimidad con Dios. El pecado interrumpe mi comunión con Dios. Tengo relación con Dios, pero no tengo comunión con Dios. Tengo a Cristo en mi espíritu, pero lo que mi espíritu, al estar enfermo, porque hay toxinas, hay pecado, lo que mi espíritu comunica al alma es distorsionado y está mal porque el yo todavía gobierna y reina en mi vida. Algunos resultados entonces de una persona que no practica la respiración espiritual son testimonio estéril, vida pobre de oración, vida legalista, pensamientos impuros, conductas incorrectas, hábitos pecaminosos, egocentrismo, esquemas mentales, frustración, interpretación de la Biblia. Si usted está hoy viviendo alguna de esas y quiere ayuda, en nuestras sesiones de acompañamiento y de asesoría podemos orientarle o busque ayuda en su iglesia, en su ministerio. Y seguramente usted va a descubrir que aunque tiene vida espiritual, no tiene salud.
Y yo puedo estar vivo hoy, pero puedo estar enfermo. Dios ha provisto para nosotros, a través de Jesucristo, el camino o el único camino para experimentar salud y aceptación en su presencia permanente. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia de Dios, a su presencia. Confesemos todo aquello que sabemos ha ofendido su santidad y apropiémonos de su maravilloso perdón. Esta imagen me ayuda mucho para esta reflexión. Este hombre depende de algo. Depende de ese instante en el que en medio de la carrera y en la lucha contra ese océano y de las olas, ese hombre depende de ese momento, de ese instante en que toma aire y respira. Lo mismo sucede con nuestro espíritu. Es necesario que nosotros practiquemos continuamente la respiración espiritual. Dedique 5 o 10 minutos para estar a solas con Dios. Pídale al Espíritu Santo que le muestre cuáles son los pensamientos, actitudes y conductas que en la actualidad ofenden a Dios. Escríbalos. Tercero, confiéselas a Dios. Aplique nuestro método y procedimiento de oración efectiva. Confiéselas a Dios, renuncie a ellas. Propóngase en oración no volver a ofender a Dios. Soy Marco Rengifo, este es bibliatogo.com. Estoy muy feliz de tenerles en nuestra comunidad. Suscríbase en nuestro canal de YouTube, reciba todas las actualizaciones permanentes. Le invito también para que nos busque en Facebook, comparta, envíe esto a un amigo y seguramente esa persona se lo agradecerá. Que el Señor les bendiga rica, abundantemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.